Hola y bienvenidos a la lección 4 del estudio sobre el grandioso temor de Dios. Y les diré que esto se pone mejor y mejor conforme más avanzamos. Les voy a decir esto. El temor del Señor se puede dividir en dos categorías. La primera es temblar ante su presencia y puedes encontrar esa frase en toda la Escritura. Número 2, temblar ante su palabra. Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta sesión en particular. Ahora, en Isaías 66 encontramos algo muy interesante. El pueblo de Israel llegó a un punto en el que servían a Dios en sus propios términos. En otras palabras, estaban obedeciendo selectivamente lo que Dios decía y lo que a ellos no les gustaba, ellos solo lo ignoraban. Así que Dios habla en Isaías y hace unas afirmaciones muy fuertes. Primero que nada, en el versículo 1 dice: yo soy el Señor, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué creen que pueden hacer por mí? Es básicamente lo que dice. Sé que está hablando sobre el templo que le van a construir, pero él dice: soy el Dios todopoderoso, ¿qué creen poder hacer por mí? En otras palabras, ellos pensaban que solo llevar sus sacrificios iba a agradar a Dios, pero estaban viviendo en pecado en otras áreas, así que estaban selectivamente obedeciendo lo que les era más cómodo y estaban ignorando lo que no querían obedecer. Así que Dios dice esto en el verso 2. Dios dice: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y a los que tiemblan ante mi palabra. Ahora, la palabra traducida como bendeciré es muy interesante porque la palabra hebrea significa esto. Significa mirar, observar, dar atención. Tiene el sentido de mirar una cosa de manera intensa y de forma enfocada. Así que en esencia lo que Dios está diciendo aquí es: oigan, esta es la persona en la que enfoco mi atención. Porque ellos pensaban que tenían la atención de Dios al hacer todos los sacrificios, pero Dios dice: esta es la persona a la que le pongo atención, a quien es humilde, de corazón arrepentido y que tiembla ante mi palabra, y quiero enfocarme en esto. ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? Pablo dice esto en Filipenses capítulo 2, verso 12. Él dice: amados míos, así como han obedecido siempre. Escucha cómo dice: obedecido siempre. No solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así que el temor del Señor nos da la habilidad de obedecer, no solamente en su presencia, sino cuando su presencia parece ausente. Ahora, cuando las personas leen este versículo, el problema es que están viendo a Pablo decirle a los filipenses: ustedes obedecían cuando yo estaba ahí, obedezcan de la misma manera cuando yo no esté ahí. Este no es realmente un mensaje de Pablo a la iglesia filipense, sino que es un mensaje de parte de Dios a nosotros los creyentes. Dios está usando esta situación de Pablo hablándole a una iglesia física para ilustrar lo que Él nos dice a nosotros. Dios está realmente diciendo: oigan, obedecen cuando sienten mi presencia, obedecen de la misma forma cuando no la sienten. Lo que te da la habilidad de obedecerlo cuando no puedes sentir su presencia es el temor y temblor. Hay que ver unos ejemplos para que esto quede muy claro. Es fácil obedecer a Dios en una conferencia, cuando la presencia de Dios es fuerte. Las personas te hablan amablemente. Es fácil obedecer a Dios. Es fácil obedecerlo cuando vemos nuestras oraciones ser contestadas y vemos que Él satisface el deseo de nuestro corazón. Pero ¿qué hay sobre esta situación? ¿Qué tal si un amigo de confianza que es tu compañero de trabajo miente sobre ti y terminan despidiéndote de tu trabajo? ¿Harías lo que te dice la palabra de Dios y lo perdonarías? Esto es lo que significa temblar ante su palabra. Yo voy a obedecer a Dios así sienta su atmósfera en esa conferencia o así sienta distante su presencia. Ahora, la persona que siempre obedece a Dios en el núcleo de su ser es inamovible de estos principios fundamentales. En otras palabras, estas son las verdades fundamentales cimentadas en el temor del Señor que causan que obedezcas incluso cuando no puedes sentir la palabra de Dios y cuando no ves las cosas cumplirse. Número 1, Dios es el único que sabe lo que es bueno para mí. Número 2, Dios es amor puro y yo soy el enfoque de su amor puro. Número 3, Dios nunca me pedirá hacer algo que me haga daño. Lo que sea que Él diga terminará siendo lo mejor. Número 4, sin importar lo que Él diga, yo elijo obedecer. Muy bien, así que esto es lo que significa temblar ante su palabra. Ahora, quiero amplificarlo mucho más. ¿Cuáles son las 5 manifestaciones de una persona que tiembla ante la palabra de Dios? Número 1, obedece a Dios inmediatamente.
Número 2, obedece a Dios incluso si lo que dice no tiene sentido. Número 3, obedece a Dios incluso si no ve beneficio personal. Número 4, obedece a Dios incluso si duele. Y número 5, obedece a Dios hasta el final. Así que quiero hablarles sobre cada uno de estos por el resto de la sesión. Número 1. La persona que tiembla ante la palabra de Dios es un hombre o una mujer que obedece a Dios inmediatamente. Si leemos el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 59, Jesús mira a un hombre y le dice algo impresionante. Él le dice, ven, sígueme. ¡Wow! El creador de los cielos y de la tierra te mira directamente y te dice, ven, sígueme. Pero la respuesta de ese hombre fue esta: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Ahora, el hombre no dice que no va a seguir a Jesús. Él solamente dice, yo tengo algo que me interesa mucho y que quiero poner primero. En aquellos tiempos, si eras el primogénito de la familia y enterrabas a tu padre, recibías una herencia de doble porción. Pero si ignorabas tu responsabilidad de enterrar a tu padre, esa doble porción iba para el siguiente hermano y a ti no te tocaba nada. Así que este hombre tiene dinero en su mente primero antes de obedecer a Jesús inmediatamente. Luego Jesús voltea a ver a otro hombre y le dice, sígueme. De nuevo, ¡qué invitación! Esta persona dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. En otras palabras, tengo una relación que es muy especial para mí, tengo familia a la que le quiero decir adiós, quiero saber si ellos aprueban que yo deje todo esto atrás y te siga. Déjame ir primero a hablar con ellos, es básicamente lo que le está diciendo. En otras palabras, él realmente dijo, sí, te voy a seguir, pero déjame poner lo que es importante para mí primero. Ahora, cuando olvidamos o postergamos el obedecer a Dios por cualquier persona, incluidos nosotros, o nuestro propósito, honramos a esa persona o propósito por encima de Dios, es una falta de temor santo. Algo muy interesante es que nuevamente aquí se termina un capítulo. La siguiente oración suele ser pasada por alto porque este es el capítulo 10, verso 1. Así que lo que dijo la persona anteriormente queda justo al final del capítulo 9. Ve lo que dice el capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Después de que estas dos personas y otras personas de las que no hablé pusieran lo que era importante para ellos primero. Después de estas cosas el Señor designó. Ahora, muchos son llamados, pocos son escogidos o designados. ¿Por qué muchos son llamados y pocos son escogidos o designados? Porque pocos tiemblan ante su palabra lo suficiente para que se les confíe ser escogidos o designados. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de dos en dos. En esencia, estos dos que pusieron lo que era importante para ellos primero, se perdieron la oportunidad de ser enviados por Jesús. Cuando algo que no es pecado, quiero que escribas esta afirmación, cuando algo que no es pecado toma precedencia sobre la palabra de Dios, se vuelve pecado. Hay otra parábola en Lucas 14, donde está listo el festín de la boda y alguien dice, oye, no puedo ir, me acabo de casar. No es un pecado casarse. Otro dice, acabo de comprar un terreno, eso tampoco es pecado. Pero Jesús afirma esto al final de la parábola. Ninguno de mis invitados que le dio más importancia a otra cosa siquiera probará mi banquete. Cuando lo que no es pecado toma precedencia sobre la palabra de Dios, se vuelve pecado. Número 2. Temblar ante la palabra de Dios es obedecer a Dios incluso cuando no tiene sentido. ¿Alguna vez te ha pedido Dios, digamos que llevas un mes de ser salvo, ¿alguna vez te ha pedido Dios que hagas algo que no tiene sentido? Yo estoy seguro que casi todos dijeron que sí. Ahora voy a mencionar unas cosas. No tenía sentido hacer lodo con tierra y saliva y ponérselo en los ojos a un ciego y decirle que fuera a lavarse. Pero el resultado fue que el hombre ciego pudo ver. No tenía sentido llenar de agua contenedores de vino a la mitad de una boda, cuando lo que se necesitaba era vino. Bueno, recibieron el mejor vino. No tenía sentido decirle a marineros con experiencia que fueran en contra de sus instintos y entrenamiento y no abandonaran un barco que se estaba hundiendo aunque habían botes salvavidas. Y aún así la vida de todos se salvó. No tiene sentido abandonar un avivamiento de la ciudad entera para irse al desierto, pero Felipe lo hace y guía a los 3 más importantes hombres de toda Etiopía al Señor. Y te preguntaré esto, ¿tiene sentido perdonar a quienes te han lastimado? ¿Tu familia o alguien cercano no deberían pagar?
¿Tiene sentido amar a aquellos que te odian? ¿Acaso tiene sentido hacerle el bien a aquellos que te hacen mal? ¿O tiene sentido honrar a aquellos que te deshonran? Nada de eso tiene sentido. Y aún así, cuando tememos a Dios, obedecemos, incluso cuando no tiene sentido. La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará qué camino tomar. Entonces, habrán veces en las que Dios nos pida hacer cosas que no tienen sentido, pero Jesús dice esto: la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En otras palabras, si obedecemos a Dios cuando no tiene sentido, hay resultados asombrosos. Cuando perdoné al hombre que me había lastimado profundamente, no tenía sentido. Pero te diré algo, los beneficios y bendiciones han sido impresionantes. Muy bien. Número 3. Temblar ante la palabra de Dios significa obedecer incluso cuando no vemos un beneficio personal. He estado en el ministerio 4 décadas y algo me duele. La iglesia americana, yo he predicado en más de 60 países. La iglesia americana, para lograr que las personas obedezcan a Dios, parece que solo funciona mostrarles los beneficios personales. Si oras, Dios hará esto. Si das, Dios hará esto. ¿Por qué? Piénsalo. ¿Has visto personas haciendo fila y peleándose por los asientos de hasta adelante para escuchar un mensaje de obediencia? No es así. ¿Has visto libros bestsellers del New York Times que sean sobre obedecer a Dios? No lo creo. Parece que casi tienes que dar un beneficio para motivar a las personas a dar. La persona que teme a Dios es motivada a obedecer a Dios porque ama obedecer a Dios por esas 4 razones principales que hay en su interior. Así que sabemos que Salmos 19, verso 11 dice que hay una gran recompensa. Gran recompensa, no solo recompensa, grande, para los que obedecen la palabra de Dios. Dios dice que en obedecerlo hay gran recompensa. Porque saben, Jesús no iba por ahí diciéndole a la gente, oigan, síganme y si me siguen voy a hacer esto y esto por ustedes. Solo decía síganme. Sino que ellos obedecieron y fueron bendecidos. ¿Están conmigo? Creo que la reina Esther es el ejemplo perfecto de esto. Ella fue reina de la nación más poderosa del mundo, que era Persia. Su esposo era el rey del mundo, básicamente, en ese tiempo, ¿verdad? Había un muy malvado consejero del rey llamado Amán. Y él odiaba al primo de Esther, Mardoqueo. Él no solo quiere ver a Mardoqueo pagar, quiere ver a todos los judíos pagar y convence al rey de aniquilar a cada persona judía en un solo día. Ahora, él no se da cuenta que Esther es judía. Realmente nadie sabe que ella es judía excepto su primo Mardoqueo. Mardoqueo va con su prima y le dice, Esther, tienes que ir ante el rey. Ella dice, no entiendes, aunque soy la esposa del rey, si yo entro ante su trono y él no me señala con su cetro, mi cabeza cae, incluso si soy reina. Y él le dijo, oye Esther, yo creo que Dios te trajo al reino para un momento como este. ¿Y saben lo que ella le dijo? Ella dijo, ve y dile a todos que ayunen, yo voy a ir ante el rey, y si cae mi cabeza, cae mi cabeza. Ella tenía todo que perder, incluida su cabeza, y nada que ganar, y obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque temblaba ante la palabra de Dios. Recuerdo cuando estuve en Yerevan, Armenia, hablando a 3,500 líderes de Europa Oriental y Medio Oriente. Fue una gran conferencia y al terminar la conferencia, Elisa y yo caminamos por la calle principal de Yerevan y 2 lindas mujeres salieron corriendo del restaurante. Dijeron, John y Lisa, venimos de la conferencia, fuimos ministradas. Oh, hola, ¿cómo están? Y recuerdo, dijeron, somos de Irán y estuvimos hablando un momento y una de las chicas dijo, sí, la policía religiosa ya estuvo revisando mi teléfono. En otras palabras, sabían que estaba en una conferencia cristiana y la estaban observando. Yo la miré y le dije la cosa más tonta que he dicho en 40 años de ministerio. Dije, ¿por qué van a regresar? ¿Por qué no solo desertan? Y ella me miró con el rostro más amable y la mirada más honesta y determinada. Y me dijo, ¿quién le hablará al pueblo persa sobre Jesús si yo no regreso? Yo quería que me tragara la tierra y vi que esa mujer estaba obedeciendo a Dios, incluso cuando no tenía beneficio personal. Pero ella sabe que el Salmo 19:11 dice que hay gran recompensa para aquellos que obedecen a Dios. Número 4. Obedecer a Dios incluso cuando duele. Jesús es nuestro ejemplo. Si leemos Filipenses capítulo 2, dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Cuando él estaba en el jardín, dijo, Padre, si hubiera cualquier otra manera en que esto pueda pasar, cualquier otra manera, por favor,
pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Te diré algo. Sudó grandes gotas de sangre. ¿Y sabes por qué? Cuando estaba orando eso, porque luchaba entre la autopreservación y la obediencia a su Padre. Pero escogió la obediencia. Y Jesús debe ser nuestro ejemplo. Pedro hace esta afirmación en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Escucha, hay algo muy importante que quiero decir aquí. La falsa religión buscará el sufrimiento para agradar al Dios, con D minúscula, que sirve. Sin embargo, el verdadero cristianismo busca obedecer a Dios, y porque vivimos en un mundo caído, encontraremos sufrimiento. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es: ¿qué le dio a Jesús la fuerza de obedecer a Dios incluso hasta el punto de morir y de soportar estar sudando grandes gotas de sangre? Encontramos la respuesta en Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, y fue escuchado por Dios por causa de su temor reverente. Fue el temor del Señor lo que causó que él obedeciera, incluso al enfrentar tal sufrimiento. Y nuevamente, Pedro dice: puesto que Cristo ha sufrido por nosotros, ármense. Diré esto: muchos creyentes no están armados para sufrir. ¿Se imaginan una milicia que va a la guerra sin armas, ni pistolas, ni balas, ni cuchillos, ni aviones, ni tanques? Serían aniquilados. Eso es lo que pasa cuando un cristiano no está armado para sufrir. Y aún muchos cristianos no están armados. Cuando enfrentan el sufrimiento por obediencia, van a un lugar de shock, desconcierto y asombro. Y de ese lugar de shock, desconcierto y asombro, reaccionan en lugar de actuar. Como creyentes temerosos de Dios, debemos saber que no hay nada más importante que obedecer a Dios. Y no importa cuál sea la adversidad, cuál sea la tribulación, cuál sea el sufrimiento, nosotros vamos a obedecer a Dios, porque lo conocemos profundamente por el temor santo y lo amamos por el temor santo. Espero estés recibiendo esto, estoy muy emocionado. Número 5, y este es el último. El que tiembla ante la palabra de Dios obedece a Dios hasta el final. Si vemos al rey Saúl, Dios le dijo: ya llegó el tiempo de los amalecitas, su copa de juicio está llena. Necesito que mates a cada hombre, mujer, niño, borrego, burro, vaca, todo lo que tengan, que no quede nada. Saúl va, y digamos que el reino de Amalec tiene unas 100,000 personas. Saúl mata 999,999. Él deja uno con vida, que es el rey. ¿Por qué? Porque el rey, cuando traías un rey de una nación extranjera a tu palacio, después de conquistar su nación, él es un trofeo viviente. Cuando la gente venga, verán que tienes un trofeo viviente en tu palacio, ¿sí? Saúl tiene sus propios intereses en mente y él mata 99.99% de lo que Dios le dijo que matara. Y aún así Samuel le comunica: Dios dice, te rebelaste contra mí. Entonces, obediencia casi completa no es obediencia. La obediencia es cuando obedecemos hasta el final. Les diré algo. Habrá alguien que diga: ¿por qué no ves las cosas que sí hice? Hice el 90% de lo que me pediste que hiciera. No, esa no es obediencia al 100%. Temer a Dios significa obedecer completamente. Vamos a obedecer hasta el final. Por eso Jesús dice que cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha mandado hacer, digamos, somos siervos inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso es Lucas 17:10. Así que, nuevamente, las 5 evidencias o pruebas de que alguien teme a Dios es que obedece inmediatamente, obedece cuando no tiene sentido, obedece incluso si no ve un beneficio, obedece cuando duele y obedece hasta el final. Cuando el temor del Señor arde en tu corazón, obedecerás no solo en su presencia, sino mucho más en su ausencia también. Espero hayas recibido algo. Te veo en la siguiente. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes.
Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.